Nuestro querido maestro, en una u otra manera buscó que orientarnos, en otra, como dijo un gran pensador, él con su paciencia buscó que enseñarnos lo que nosotros desconocíamos y para descubrir a lo que nosotros desconocíamos. Nos enseñó lo que nosotros no sabíamos para buscar lo desconocido, porque el mismo Espíritu es el que empieza a fortalecer, el mismo Espíritu es el que empieza a abrir nuestra mente, porque está escrito Job 32:8, el Espíritu hay en el hombre, pero la inspiración de lo omnipotente nos hace entender. Porque si no tuviéramos la inspiración, créame que estaríamos como robots nada más. Porque antiguamente los que tenían el Espíritu Santo solamente eran los profetas. En el tiempo de los apóstoles, el único que tenía el Espíritu Santo era Jesús. Después llegaron a tener el Espíritu Santo, es en el derramamiento del Espíritu Santo que se realizó en la fiesta de Pentecostés, que también solamente fue por un tiempo, no por mucho. Y todo lo que aconteció fue para un futuro que tenía que acontecer. Revisando uno de sus audios, para lo que ya estamos mencionando, empezó con San Juan 14, 16 al 20, y vamos a analizarlo. Dice el apóstol San Juan: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire lo que está mencionando. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si empezamos a analizar estos versículos, porque después vamos a escuchar qué es lo que dice nuestro Maestro. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero luego vamos a ver quién es el consolador. Porque encontramos en la Escritura es el consolador, el Espíritu Santo, hablando dos personajes. Entonces yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque dice que al Espíritu de verdad el mundo no puede recibir. Porque no puede recibir el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo, el mundo no puede recibirlo por la sencilla razón que tiene que haber un arrepentimiento de verdad, sino de lo contrario no puede recibir. Y con un ejemplo lo vamos a comprender este versículo bíblico, como estamos hablando 14:16 de San Juan, 14:17. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Por supuesto, no lo ve ni lo conoce. Además, si es espíritu, peor todavía, no se conoce. Porque es espíritu, nosotros no somos materia. Ahora, para recibir nosotros el Espíritu de Dios, no es simplemente yo tengo el Espíritu Santo, no, ese es un proceso. A veces tenemos que analizar un poco y decir, ¿conmigo está el Espíritu Santo? Tenemos que analizar, pero para recibir el Espíritu Santo no viene solo, tiene ahí un procedimiento. ¿Por qué digo que hay un procedimiento? Porque dice en Efesios 1:13, desde el momento que hemos creído en la palabra de Dios, vamos a recibir el Espíritu Santo. Pero no solamente consiste en creer en nada más, porque si hablamos de creer, hasta los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago. Si no está escrito Hechos 5:32, los que reciben el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o esa fuerza sobrenatural, solamente reciben los que obedecen. Pero ¿qué cosa tiene que obedecer?
Deuteronomio 28, 1, 2 y 3, los que tienen que obedecer son los 10 mandamientos o las 10 palabras que Dios estableció para el futuro. Pero ¿cómo es eso para el futuro? Porque nos encajonamos y, bueno, pues la palabra de Dios está en la Biblia. Bueno, no, amigos, no. Cuando hablamos de los mandamientos dados para el futuro es porque hubo un problema cuando el pueblo de Israel recibió los mandamientos y no los recibió. No los recibió, al contrario, se rompió el compromiso con el pueblo de Israel cuando Moisés descendió del monte, descendió para que el pueblo lo recibiera los mandatos divinos, y se encuentra con la gran sorpresa que el pueblo lo había traicionado con el dios Baal. Y por esta causa es que Dios le quitó también la parte ritual y ceremonial, quiere decir, hablamos la parte ritual, los sacrificios y holocaustos, le quitó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban adorando a Baal. ¿Qué es adorar? Presentar holocaustos. De acuerdo a Génesis capítulo 22, el ejemplo tenemos cuando Dios le pidió a Abraham como sacrificio a su hijo. Por eso llega un momento, como dice 22:5, le dice a sus siervos y a su asno, ustedes se quedan acá porque tenemos que ir al lugar donde Dios nos ha indicado para ir a adorar allá. Y cuando fueron caminando, dice, papá, tenemos la víctima, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, el fuego y el cuchillo. ¿Dónde está la víctima? Y el Señor proveerá. Y cuando llegan al lugar, le iba a cortar el cuello a su hijo, lo iba a sacrificar, y bueno, Dios lo canjea con un carnero. Entonces, hay una forma como adorar a Dios. Pero el pueblo se equivocó. Y de esos mandamientos, que se rompió ese compromiso, por segunda vez Dios lo vuelve a llamar a Moisés al monte, y esta segunda vez ya es diferente, porque esta segunda vez, como dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura, y el pueblo que se criará alabará a Jah. No estamos hablando de los mandamientos del futuro, no estamos hablando de los mandamientos que fue antiguamente, sino los mandamientos del futuro. Y en el futuro aparecen los mandamientos, como se cumple Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se cumple la disposición del cumplimiento de los tiempos. Se da su aparición, que hoy lo tengo acá a mis espaldas, se da su aparición, recibe el instrumento que tenía que recibir, fue Ezequiel, recibe los mandamientos en el tercer cielo, como dice 2 Corintios 12, 1, 2, 3, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no lo puede decir. Entonces, esas palabras secretas son los 10 mandamientos, porque la palabra de Dios, escrito de Deuteronomio 4, 12 y 13, la palabra de Dios son los 10 mandamientos. Entonces, él recibió los mandamientos, y luego, una vez que lo recibió, lo hizo escribir en una cartulina, un pergamino, y luego le dice, anda, ahora sí, enseña, y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. De eso estamos hablando. Entonces, aparecen los mandamientos en el futuro, creemos en esos mandamientos del futuro que Dios le entregó a seguir. Si creo y vengo a esos deseos de querer cambiar mi forma de ser, mi vida, entonces, ¿qué hace Dios? Lo premia, dándole su espíritu. Le da el Espíritu Santo, como en hebreo se llama Ruach, la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, la fuerza viva. Entonces le da esa fuerza sobrenatural y empieza a poner en práctica lo que Dios establece, porque si no tiene esa fuerza sobrenatural, no se puede poner en práctica. No se puede. ¿Por qué? Porque más nos arrastramos a lo malo que a lo bueno. Porque dice en Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra.
o sea que nos pone su espíritu en nosotros, como es 2 Corintios 3:3, los graba en nuestro corazón. Entonces ahora el mismo espíritu nos empieza a sujetar nuestros pasos, nos empieza a marcar nuestros pasos, nos mira, nos hace ver un nuevo horizonte en la vida. Como decía el apóstol Pablo, empezamos a dejar el viejo hombre para empezar una nueva criatura, que mediante el conocimiento vamos renovando nuestro entendimiento, mediante el conocimiento de la doctrina. Ahora sí, dice, al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Por supuesto, no lo puede recibir mientras no lo conozca, crea, se arrepienta, no puede recibir. No lo puede recibir. Otro ejemplo para comprender, lo importante es que mediante comparaciones, mediante ejemplos, vamos a entender y tener esa plena confianza para acercarnos más a Dios. Cuando hablamos que el mundo no lo puede recibir, ejemplo tenemos de este rey, que su hijo se casaba y mandó pues con sus siervos que vayan a invitar a todos los invitados que vengan, porque ya está preparado, está aparejado el matrimonio, la comida, todo está preparado. Y solamente quería que vengan y participen de esa ceremonia. Uno decían que estaban arando sus tierras, otro decían que su hijo también se casaba. La cosa es que venía un montón de peros y no vinieron. ¿Qué hace el rey? Le dice a sus siervos, ya que no quieren venir los invitados, vayan ustedes a las plazas, vayan ustedes a las calles, tráiganme los cojos, los mancos, los ciegos, y me los traen. Y me llenan el local. Cuando el rey fue a ver, faltaba, vayan otra vez, y bueno, lo llenaron. Bueno, viene la parte final, cuando ya se da inicio a la ceremonia, encontraban a uno que no estaba vestido de gala. Y le dice, ¿quién eres tú que estás acá? Y lo sacaron del lugar. No estaba vestido con ropa de gala. Pero ¿cómo? No se entiende. Si vas a un matrimonio, vas bien elegante. Todos estaban elegantes, pero había uno que no tenía ropa de gala. Eso que no tenía ropa de gala, no se refería pues a la vestimenta que tenía puesta, sino se trataba de otro sentido. Por eso estamos hablando. Cuando hablamos del vestido de ropa de gala, que para recibir esa ropa de gala, primero el hombre tenía que arrepentirse. ¿Por qué? Porque está escrito en Zacarías 3:4, para comprender ese versículo. Zacarías, vamos a leerlo mejor y nos sentimos más tranquilos. Zacarías 3:4. Vamos a ver qué es lo que dice acá. En versión Valera de 1602 voy a leer. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitad esas vestimentas viles. Entonces, vemos en el caso de Josué, que estaba vestido con ropas de vestimentas viles, en otra versión dice vestimentas sucias, o de ropa sucia. Pero no es ropa extranjera, no, sino estaba vestido con ropa sucia. Y le intimó a los demás que estaban acompañando, quítenle las vestimentas viles. Bueno, le quitaron las vestimentas viles y lo dejaron desnudo. Y luego a él le dijo, mira que te he hecho pasar tu pecado de ti. Entonces, ¿cuál tenía que quitar esas ropas sucias o esas ropas viles? Era el pecado que tenía que quitarle. Y una vez que le quitó el pecado, dice, mira que te he hecho vestir de ropas de gala. Así como este hombre, que no estaba con ropa de gala. ¿Por qué? Porque no había sido quitado su pecado. Entonces, ahora sí, con este ejemplo, con estas comparaciones, ya es fácil entender al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No lo puede recibir si no hay un arrepentimiento de verdad.
Y para que el hombre se arrepienta, tiene que conocer la doctrina de Dios que es prefijado para tus últimos días. Porque ahí vamos a encontrar que es el espejo para verse la conciencia. Y no porque no lo ve ni le conoce, claro. ¿Qué se va a conocer? ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a conocer? Nada. Ahora, mis hermanos, nosotros le conocemos, por supuesto, porque ya tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu nos hace conocer, nos hace entender, vemos maravillas y tantas cosas más, entonces sí lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Y será en nosotros también. Ahora, luego dice, y nuestro maestro empieza, San Juan 16:7. Entonces, acá va en el punto que tenemos que entenderlo. Pero yo os digo la verdad, dijo Jesús en ese tiempo. Es necesario que yo vaya. Es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, los enviaré. Entonces hay una promesa dada para el futuro. Pero yo os digo la verdad, dijo Jesús en esos días, es necesario que yo me vaya, porque si no fuese, si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador. Acá todavía nos quedamos pendientes. ¿Qué significa el Consolador según la Escritura? Mas si yo fuere, los enviaré. Entonces tiene necesario que tiene que irse para enviar el Consolador. Y aún dice, va a estar entre nosotros para siempre. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro maestro concerniente al Consolador? La misión del Consolador está arriba, o sea, arriba en la Biblia, pero si estamos hablando, él ha leído la Biblia Reina Valera de 1909. Y arriba, en la parte superior, hay un título, donde estamos leyendo San Juan 16:7. Y alguno que tenga su Biblia, investíguelo, pero San Juan 16:7. Y en la parte superior, arriba como subtítulos, ahí va a encontrar Misión del Consolador. El propósito tenía que venir, dice, el propósito, o sea, hay un propósito de Dios que tenía que volver otra vez, tenía que venir o volver, porque eso dice así, la tercera parte, mas si yo no fuere, dice, mas si yo fuere, os lo enviaré. ¿Por qué? Porque está en tercera parte lo que dice acá, porque San Juan 16:7 está en tres partes. Pero yo os digo la verdad, 2 puntos. 1, es necesario que yo vaya. Otro más, porque si no fuese, no vendría el Consolador. Mas si yo fuere, os lo enviaré. 3 puntos. ¿Ve? Por eso dice, el propósito tenía que venir. Por eso dice en la tercera parte, mas si yo fuere, os lo enviaré. Quiere decir que si yo voy, el enviado, el Consolador, vendría. Y cuando venga Él, ¿qué hace? O sea, como ya llega su tiempo de venir, porque dice, si no me fuere, no vendría a vosotros el Consolador. Cuando Él venga, ¿cuál es su deber? ¿Qué papel tiene que desempeñar? A eso se refiere. Cuando Él viniere, lo primero que va a hacer es redarguir al mundo de su pecado. Ese es su propósito, redarguir al mundo de su pecado. Porque una vez que viene con la doctrina de Dios, entonces la doctrina de Dios va a permitir hacernos ver la parte oscura de nuestro corazón. Entonces empieza pues a redarguir, empieza a remorder la conciencia que no está bien lo que estamos haciendo. Un ejemplo para comprender. Mejor vamos a ponerle 2 ejemplos para comprender. Encontramos en la Escritura que Dios le dijo a su pueblo, «Oye Israel, Jehová es uno». «Oye Israel, Jehová es uno». Ahí le está esclareciendo que hay un solo Dios. No hay más dioses. Segundo, tenemos otro ejemplo. Dios le dijo a su pueblo,
guardarás el día del sábado. 2 puntos solamente para darnos cuenta, porque hay bastantes, pero ahí nomás damos con 2 puntos para entender. Si yo estoy acostumbrado a tener varios dioses y la escritura te dice que hay un solo Dios, desde ahí empiezo yo a patinar. Ya tengo problemas. Porque a mí me enseñaron, vengo arrastrando tradiciones, que hay varios dioses y me encuentro con la gran sorpresa que existe un solo Dios. Empiezo a patinar. Empieza ahora los problemas. Porque una cosa es que vengo arrastrando costumbres y otra cosa lo que dice la Escritura. Segundo, que Dios ha hecho un pacto con su pueblo que debe guardar el sábado por estatuto perpetuo. Y a mí me enseñaron a guardar otro día. Entonces, ya vienen los problemas. Por eso encontramos que nos hace ver, va a empezar a redarguir al mundo de su pecado. Va a redarguir al mundo de su pecado, nos va a hacer reflexionar. Porque hay muchas costumbres que se han hecho ley y piensa que está bien. Digo estas costumbres porque estuve un tiempo en una tribu de Alto Naranjillo, estamos hablando en el departamento de San Martín. Estuve internado en una tribu. Ahí hay una costumbre muy diferente. Cada varón puede tener 3, 4 mujeres de acuerdo a la posición que tenga. Si tiene dinero, puede mantener 2, 3, 4, 5 mujeres, lo mantiene. Y es una costumbre. Como el curaca, que era joven, tenía pues 7 mujeres. Es una costumbre. Y cuando empezó a leer la escritura, se dio cuenta que tenía que tener una sola mujer. Para él fue difícil. Tuvo que tragarse un trago amargo. Su costumbre, que para él estaba bien, se da cuenta que para Dios no estaba bien. Fue una lucha para él. Entonces vemos acá que empieza a redarguir al mundo de su pecado, de justicia y de juicio. O sea, empieza a poner lo justo, ¿no? De justicia y juicio. Juicio también viene porque hacerle ver la parte oscura de su corazón. Viene un juicio, hacerle ver que no está conforme a lo que uno está haciendo. Por eso es que estamos dando cumplimiento perfectamente, porque estamos en el año del juicio. A veces nosotros pensamos, según nuestra opinión, se acerca el juicio. Pronto se va a acabar el mundo. O más, el mundo nunca se va a acabar. Pensamos en el globo terráqueo, nunca se va a acabar. Para empezar, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cuándo va a acabarse el sol? ¿Cuándo se va a acabar la tierra? Nunca. Lo que para acabando sí es la humanidad, es como ponerse un vestido o una ropa y luego se va cambiando. Porque si te hablamos de las 24 horas, esta misma 24 horas lo tuvo Adán, Eva. Si hablamos de las 4 estaciones, lo tuvo Adán y Eva. Mire, ¿cuántos años nosotros acá, y también los que tenemos una edad, también estamos cerca para oírnos, y se acaba para nosotros? Y si hablamos del juicio, que dice la Escritura, el juicio viene desde el momento que conocemos la verdad, desde el momento que conocemos la doctrina, hacemos un análisis de conciencia, es un juicio ahora. Porque lo primero es como sentarse frente a un banquillo y no va a decir está bien o está mal, está bien o está mal. Así como le estaba comentando, Dios es uno, entonces entra el juicio. ¿Cuántos dioses tengo? ¿Cuántos dioses estoy adorando? ¿A cuántos dioses yo lo adoro? Entonces, juicio. Que Dios te dice, estás guardando el sábado. Pucha, mi mente ya me han enseñado otra cosa. Juicio. Que tengo varias mujeres. Juicio. Que me gusta engañar. Juicio. Me gusta mentir. Juicio. Me gusta todo. Ahí nos ponemos a pensar que el juicio se dio inicio
en el año de 1956. Porque una vez que aparece esta doctrina, viene juicio a la humanidad. Cada uno va llegándose, conociendo la doctrina, juicio con el hombre, para que se dé cuenta que no está correcto, no está conforme a lo que está practicando. Entonces tiene que cambiar su forma de pensar para que viva en paz y en armonía. Y si sigue lo mismo, por ejemplo, una vez que recibió esa fuerza de Dios, y si sigue lo mismo, va a sentir una pesadez tremenda. Como dice Gálatas 5:17, hay una guerra interna que su misma conciencia lo traiciona porque sabe que no está bien lo que está haciendo. Ahora sí comprendemos lo que dice la Escritura. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, le redarguye su conciencia que no está bien, y de justicia y de juicio. Por eso es que estamos viendo que está dando cumplimiento perfectamente, porque estamos en el año del juicio. Estamos en el año del juicio. Y cuando nos suscita algunas cosas negativas, tenemos tantos problemas que después, mientras no reconozcamos nuestro pecado, no vamos a tener paz. Luego dice en el 13, estamos leyendo San Juan 6:8. Luego dice en el 13, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Durante estos días veníamos anunciando, hacerles conocer, el que hace comprender, el que hace entender, el que abre nuestra mente, es el Espíritu de Dios, no es otra cosa. Mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no, amigo, es nulo. Porque el hombre no puede pensar, no puede adivinar, tiene que ser un adivino, tiene que ser que está con su bola mágica, para estar recién, qué cosa pensó la otra persona, o cuál fue su proceder. Tiene que tener su bola de cristal para recién adivinar. Pero acá no, tienes el mismo Espíritu te hace entender qué problemas tienes. Y si que tienes problemas, ¿por qué te vino? Ya sabes, pero no por ti, sino porque tienes el Espíritu de Dios. Es bueno resaltar sobre nuestro Mesías. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros siempre pensamos tener en Él, y vamos a ver que Él solo no se movilizaba. Había una fuerza mayor en Él, estaba el Espíritu de Dios en Él, estuvo el Espíritu de verdad en Él. Y el que hablaba y el que hacía milagros y el que hacía señales no era Él, sino el Espíritu de Dios o el Espíritu de verdad que estaba en Él. Y hablaba con palabras precisas a todas las personas que estaban pensando y le daba con ejemplos para que puedan comprender. Y sin necesidad de amargarse, y sus palabras tenían poder. Pero no era Él, sino el Espíritu. Es poder. Vemos en este caso, para darnos una idea, Mateo capítulo 10, versículo 1, y luego tenemos los versículos 19 y 20, para darnos una idea. Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios. El espíritu que estaba en él, más claro, el poder que estaba en él, en ese momento les compartió también con los que estaban presentes. Les compartió para curar toda clase de enfermedades, toda clase de dolencias. Miren, Él le dio el poder, lo que estaba en él, transmitió, así como tenemos el ejemplo de Moisés. Es el único que tenía el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le hacía entender, para explicar.
y lo instruía, y él buscaba que escribirlo y para el futuro, y ahí lo tenemos, las enseñanzas. Cuando no podía gobernar, o sea, controlar al pueblo, porque eran casi 3 millones de habitantes, no podía controlarlo, y llegó un momento que se amargó y dijo: Señor, esta carga es demasiado pesada para mí, ni siquiera yo lo he parido. ¿Hasta dónde fue su...? Porque estaba demasiado, porque el hombre no tenía tiempo ni para comer. Entonces le dijo: búscate 70 varones de renombre, y pondré en espíritu en cada uno de ellos. Entonces pondré tu espíritu, o sea, lo que estaba en él, lo va a poner en los 70, y así, eso sí lo llevas al tabernáculo. O llegó al tabernáculo los 70, y el espíritu que estaba en Moisés se repartió en los 70, y los 70 le ayudaron a llevar la carga. Pero ellos no, sino el espíritu es el que los guiaba, qué es lo que tenían que hacer. Por eso dice acá: le dio poder para expulsar a los demonios, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y luego, para esclarecer le dio ese poder. Por eso dice en 19: cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán. Ya le está esclareciendo: no van a ser ustedes los que hablarán. No van a ser ustedes los que... Bueno, voy a pasar lectura. Dice: cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir y cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Entonces, ¿quién hablaba por ese momento? Le está esclareciendo los que hablamos. Le dio poder para curar toda clase de enfermedades, dolencias. Le dio ese poder, y ese poder es el Espíritu Santo. Y cuando lo lleven ante los tribunales, no se preocupen ustedes lo que van a hablar, sino que va a hablar por ustedes es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Él hablará por ustedes. Entonces, ¿quién es el que hace todas las señales? No es la persona, sino el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o la fuerza de Dios, esa fuerza activa de Dios. Eso tenemos que comprenderlo. Por eso, en otra parte encontramos que es un ejemplo muy hermoso para abrir nuestra mente y comprender sobre el Mesías. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él no hacía los milagros. Jesús no hacía. A veces nosotros pensamos en nuestra mente: bueno, a mí por un desconocimiento, porque por desconocer cometemos muchos errores. Por eso se dice que la ignorancia y el fanatismo viene a ser lo mismo. A veces por un desconocimiento nos afianzamos a algo y pensamos que estamos en la verdad, y nos cerramos ahí. Y como no tenemos el Espíritu de Dios, más cerrados todavía. Pero dice acá la Escritura, mejor esclarecerlo para darnos una idea y estar más firmes cada día. En Mateo capítulo 12, versículo 22 al 28, vamos a esclarecer. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. La pregunta es: ¿Jesús lo sanó? ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. De modo que pudo ver y hablar. Con esto, todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba: ¿no será este el hijo de David? A lo que respondieron los fariseos: este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Jesús sabía lo que estaban pensando? 2 preguntas nos hacemos. 1 es que Jesús lo sanó. 2, que Él sabía lo que estaban pensando. ¿Será cierto o será mentira? Nos quedamos con esa pregunta. Luego les dijo: todo reino dividido en 2 bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú,
los enemigos de ustedes, ¿con qué poder los echa? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu Santo de Dios, o sea, con el Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Con esta respuesta encontramos que él no sanó, ni tampoco entendían los pensamientos de los murmuradores, sino era el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios que estaba en él. Por eso dice en 1 Corintios, mejor vamos a aclararlo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a analizarlo. Dice así, 10:11. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, quien revela todos los secretos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, listo. Él todo lo escudriña, todo lo investiga. Por eso decía, ¿él entendía lo que estaban pensando? No. ¿Quién escudriñaba los corazones de la gente? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, ¿qué nos hace conocer las profundidades? No será todo, pero menos una parte. Conocemos y entendemos, es por el Espíritu, no porque me quemo las pestañas leyendo. Tú puedes aprenderte toda la Biblia, pero si no lo entiendes, no hay el Espíritu de Dios en ti, no lo vas a entender. No lo vas a entender. A tu manera sí lo entenderás. Pero no hay el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Por eso dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea, ¿quién nos hace conocer? Dios, mediante el Espíritu. Y mediante el Espíritu también podemos conocer quién es el Hijo de Dios. Si no, de lo contrario, no llegaríamos a conocer. Como hemos leído anteriormente, por el Espíritu conocemos quién es quién. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a saber quién es quién. Por eso dice en el versículo 16, 16, 15, 16, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas no es el juzgado de nadie. Porque en este caso del Mesías, él dice, pero el espiritual juzga todas las cosas. Él juzgaba, ¿por qué? Porque entendía los pensamientos de la gente. Él no entendía, no, el espíritu lo hacía entender, él escudriñaba los corazones de la gente y sabían qué es lo que están pensando. Y así entender, fulano de tal piensa tal cosa, fulano de tal piensa tal cosa, fulano de tal piensa tal cosa, ¡pum!, lo recepcionaba. Entonces con un ejemplo les tapaba la boca. Por eso dice en el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese era para nosotros ahora. Entonces vemos lo que estamos mencionando sobre este tema, la misión del Consolador, el propósito que tenía que pasar en estos días. Dice, mas yo no fuera, no vendría el Consolador. Si yo voy el enviado, o también se le conoce el Consolador, o el enviado también se le conoce, yo soy el enviado, el Consolador vendría, y cuando venga, él, ¿qué hace? Cuando él viniera, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces le hace ver, mediante el Espíritu, mediante la palabra, mediante la doctrina de Dios, le hace ver su parte oscura al ser humano. Ahora dice, por eso que estamos viendo, está dando cumplimiento perfectamente, porque estamos en el año del juicio. O sea, juicio contra la guerra, contra nuestros propios defectos, y también viene el juicio porque empezamos a ser juzgados y somos, en otras palabras, pesados en una balanza si estamos faltos o estamos sobrando. Luego dice en el 13, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, hoy les guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino todo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Al mismo tiempo también hace saber lo que va a acontecer más adelante. Vemos en el mensaje de nuestro querido maestro, habló un mensaje antes de morir, el 6 de enero, él habló.
que va a haber un terremoto de Tacna a Ica, creo, de Ica a Lima, y aconteció. También él habló, pero él habló, no, el Espíritu habló por la boca de él. Y por hacerle la vida imposible al que fue gobernante en esos días, le dijo, estarás en una cárcel por mucho tiempo, muchos años. Ahí está. Todo se dio cumplimiento. No él, sino el Espíritu es el que hablaba por la boca de él. Y todo lo que dice el Espíritu se cumple. En cambio, si yo digo algo, no se cumple. Por eso en su tema, la creación de Cristo, dice lo siguiente. Si el Espíritu Santo dice, si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple desde el poderoso. Tan igual es el Hijo del Hombre. Por ejemplo, para movilizar miles de familias a las fronteras, a internarlo ahí en lugares llenos de plagas, llenos de animales desconocidos en la selva, lo llevó. Mire, que hubo un montón de muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque había una fuerza sobrenatural que está haciendo todas esas cosas. Ahora, por eso dice acá, en el 15, cuando viene el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. Entonces, el Espíritu de verdad buscará que glorificar al Padre, glorificarlo. Ese es un error garrafal que muchos a veces por falta de entender nos vamos a otro lugar. Porque la preocupación del Espíritu de verdad o el Espíritu de Dios es glorificar a aquel que lo envía. ¿Por qué tiene que glorificarlo? Porque va a tomar del Padre y nos va a hacer saber a nosotros. Y todo lo que tiene el Padre, dice, claro, mío es. ¿Por qué? Porque hay una combinación, ahí está un acercamiento. Por eso dije, porque tomarás de lo mío y los harás saber. Vamos a leer lo que dice acá. En el 14, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Lo glorificará. Porque tomará de lo mío y os los hará saber. O sea, busca que glorificarlo. Si vemos en el caso de nuestro Mesías, en San Juan, para comprender un poquito más, dice así. Dice, en medio de la fiesta, San Juan 7, 14, 15, 16, 17 y 18. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabéis de letras no habiendo aprendido? Respondiéndole Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Ahí está. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Más el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces él no vino a buscar su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo envió. ¿Por qué? Porque tomó de él, tomó de su Padre. Entonces buscó que resaltara a su Padre. Y ese a veces es un error para muchos. Porque digo un error, pensamos que el personaje se hace todo. No, en el personaje, en el instrumento está el Espíritu de Dios y el que hace todas las señales es el Espíritu de Dios. Cura enfermos, ¿qué más? Sana enfermos, hace milagros, levanta muertos. ¿Qué más? Cuando hablamos de la fuerza, sabe lo que la gente piensa, empieza a hacer las cosas que ni él mismo sabe ni cómo lo hace, pero no por él, sino la fuerza que está en él hace al hombre simplemente es un instrumento. Es como decir, tenemos este vaso lo traslado de un lugar a otro, y el vaso no sabe que yo se lo voy a trasladar o no. Entonces, algo similar es esto, que no va a buscar su propia gloria. Entonces, ¿qué pasa acá? El hombre, por un error, por un desconocimiento, más preocupado es en el instrumento y no aquel que lo mueve al instrumento. Esa es la preocupación.
Acá preocuparnos es quién lo mueve al instrumento. Ya le puse el ejemplo de Moisés, le puse el ejemplo de Jesús. El que lo movía a Jesús, el que sanaba, no era Jesús. El que entendía lo que pensaba la gente, no era él, sino era otro. Ese es el error de mucha gente en esos días, que lo primero que miraban era el personaje, porque hasta ahí no daba su capacidad de poder entender. Y nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, sería una vergüenza para caer en el mismo juego, porque en ese tiempo, el pueblo, en el tiempo de nuestro Mesías, la gente simplemente escuchaba el mensaje, pero no tenían el Espíritu de Dios porque no era su tiempo. Y el Espíritu de Dios recibieron recién fue en la fiesta de Pentecostés. Y nosotros, para caer en ese juego, créanme que es una pena. No debía ser así. Con este esclarecimiento ya es fácil seguir adelante. Por eso dice acá, Él me glorificará. ¿Quién lo va a glorificar? El Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Por eso dice en el versículo 13, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces el que nos guía a toda verdad es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no hablará de sí mismo, sino que no hablará de sí mismo, ¿ya? No hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo se le empieza a glorificar al Padre, porque tomará, dice, tomará de Dios y eso lo hace saber. Por eso dicen, tomará de lo mío y eso los hará saber. Lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Y todo lo que tiene el Padre mío es, claro, y una combinación ahí. Por eso dije, porque tomará de lo mío y los hará saber. Entonces dice nuestro maestro, ¿no ve? Por eso alguien tiene que venir para anunciar las cosas que han de venir. Suceder y las cosas que han de venir. Entonces, alguien tiene que venir. ¿Quién es ese alguien? Viene a ser nada más el Espíritu de verdad. Ahora esclarece con 1 Pedro 1, 9 y 10. 1 Pedro 1, 9 y 10. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salud de nuestras almas, dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salud de nuestras almas, de la cual saludo los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. A vosotros ha inquirido, diligentemente buscado. Fíjese este versículo interesante, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Muy bien, de la cual saludo los profetas que profetizaron de la gracia que habían de venir. A vosotros. Está hablando que tenía que venir la gracia. Ya profetizaron los profetas. Los profetas profetizaron que la gracia tenía que aparecer. Estamos hablando, el Espíritu de verdad tenía que venir, que en acá lo sustenta con una palabra gracia. Y la palabra gracia es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya fue profetizado por los profetas. Y los profetas hablaban porque tenía el Espíritu Santo, que tenía que volver. Tenía que volver, regresar a nosotros. Por eso dice acá, vamos a leerlo. Por lo cual saludo a los profetas que profetizaron de la gracia que habían de venir a vosotros. Han inquirido, quiere decir, han investigado, han analizado, diligentemente buscado. O sea, no solamente se quedó una sola cosa, han investigado. Cuando hablamos, por ejemplo, del Mesías, de hace 2000 años atrás, no solamente habló un solo personaje, hablaron diferentes personajes y de diferentes secuencias, diferentes tiempos. Hablaron su nacimiento, su juventud, de su prédica. Por eso cuando se levanta y lee el libro de Isaías, hablaba también de su muerte, las comparaciones de la serpiente, etcétera, etcétera.
pero no son diferentes tiempos. Por eso dice que hablaron, profetizaron que la gracia había de venir. Está hablando del futuro, que tenía que venir una gracia. Quiere decir, la gracia es el Espíritu Santo que habían de venir en este tiempo. Y en el 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aplicaciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellos. Cuando dice el Espíritu de Cristo, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, sea Cristo, o al Cristo es el Mesías, o al Mashiach, o el cuerpo, el instrumento para que el Espíritu empiece a hablar por su boca. Y vemos el que lo movía a Cristo, el que lo movía al instrumento era el Espíritu. Entonces, así como Moisés, el que lo movía a Moisés era el Espíritu, o el Espíritu de Dios lo movía. Ahora, Cristo igual lo movía. Entonces, para nosotros tener el Espíritu de Cristo, es sencillo. No es que el Espíritu de Cristo no es, va a decir que son dos espíritus diferentes. No, es el mismo. En el tiempo de Moisés, el mismo Espíritu pasó los 70. Vemos el caso de nuestro Mesías, cuando hablamos de Jesús. ¿Qué cosa dijo? De mi corazón fluye río de aguas vivas. Y hablaba del Espíritu Santo porque todavía no habían recibido. Entonces estamos hablando de su corazón fluye ríos de aguas vivas. Y hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir. Ahora sí se comprende. Por eso dice, ahí nosotros empezamos a recibir el Espíritu de Cristo. Bien, queridos amigos, vamos a continuar el día de mañana. Mientras tanto, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y si te gusta nuestro mensaje, danos un me gusta o un me gusta, danos un me gusta y comparte con tus amistades y nuestro agradecimiento por anticipado.